Buenas noches, hermanos. Un gusto de saludarles nuevamente. Les voy a invitar que inclinen su rostro. Vamos a orar, rogando al Señor su dirección para la sesión del día de hoy. Padre bendito, te agradecemos en esta hora, este tiempo que nos da de poder estar nuevamente reunidos para alabar y bendecir tu nombre a través de este estudio bíblico, donde seguimos conociendo cada día más respecto al Espíritu Santo, alguien que es tan importante para nuestro diario vivir como hijos tuyos. Te rogamos que en esta hora nos dirijas, podamos entender tu palabra, aplicarla a nuestra vida y también glorificar tu nombre a través de este estudio bíblico. Padre bendito, te rogamos por misericordia, a través de tu gracia, de toda tu bondad, benevolencia, que actúes a favor nuestro en esta hora para que el cansancio, las preocupaciones, las dolencias que podamos tener no sean obstáculos para poder aprender más de ti. Te rogamos esta misericordia, Señor, a través de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos entonces con la sesión número 7 de nuestro estudio de neumatología, conociendo al Espíritu Santo. Para el día de hoy, quiero que, a modo de introducción, observemos lo que dice el siguiente versículo. Isaías 42:1. Dice, este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Este pasaje de Isaías, un pasaje que profetiza el ministerio del Señor Jesucristo, nos ayuda a entender o a visualizar cómo es que el Espíritu Santo es un agente muy importante, un agente muy relevante en el ministerio de Jesucristo. Uno tendería a pensar que el ministerio del Señor Jesús se hizo solo porque Jesucristo es Dios. Pero la realidad es que Jesucristo fue servido, fue ministrado, ya vamos a ver qué significa eso, por el Espíritu Santo. Y de alguna manera a través de esta profecía que hace Isaías, entregada por el mismo Dios, dice, he puesto mi espíritu sobre él. Eso tiene un significado que en la medida que avancemos lo vamos a ir entendiendo y también mirando lo que ya hemos visto. El poner sobre él el espíritu tiene que ver con una capacitación, como lo veíamos en las metáforas del Espíritu Santo, la sesión anterior, y tiene que ver también con una autentificación de lo que Jesucristo iba a hacer. Entonces, para Cristo el servicio, el ministerio del Espíritu Santo era muy importante para poder llevar a cabo la labor, la tarea que el Padre le había encomendado. Y es lo que la Biblia nos manifiesta, es lo que la Biblia nos enseña. Por lo tanto, si para Cristo, y quizás me adelanto un poco a las conclusiones finales que vamos a ver, si para Cristo esto era importante, ¿cuánto más lo tiene que ser para nosotros? ¿Cuánto más importante para nosotros, por decirlo así, simples mortales, es necesario el ministerio del Espíritu Santo para poder vivir la vida cristiana? Para Cristo era relevante, para nosotros lo tiene que ser aún más. Entonces, hermano, hoy día lo que vamos a estudiar, lo que vamos a revisar a la luz de las Escrituras, es justamente el ministerio del Espíritu Santo a Cristo, cómo lo sirvió a Él, a través de lo que las Escrituras nos enseñan. Posterior a esto, y un poquito adelantando lo que vamos a empezar a ver la próxima sesión, vamos a ver cómo es que el Espíritu Santo nos sirve a nosotros como hijos de Dios. Algo que es muy relevante para entender cómo es que debemos vivir nuestra vida cristiana. Pero eso será tema de la próxima sesión. Hoy día vamos a ver cómo es que el Espíritu Santo toma un papel importante en el ministerio en el ministerio de Cristo como Espíritu Santo. Entonces, lo primero que debemos hacer para poder entender el ministerio del Espíritu Santo a Cristo es entender lo que es un ministerio.
En este pasaje, Efesios 4:12, dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Esta palabra que está remarcada ahí, ministerio, es la palabra en el griego que se escribe diaconía. O sea, si leyéramos este texto en griego, esa palabra ministerio la leeríamos como diaconía. Y es una palabra que quizás nos suena un poco conocida porque entendemos y hemos mencionado en otras instancias lo que son los diáconos. Y los diáconos obviamente están relacionados con esta palabra o con este ministerio. ¿Qué es lo que es ministerio? ¿Qué significa esta palabra diaconías? ¿Qué nos da a entender en el griego? Que esto, que el ministerio, que diaconías es un servicio, es trabajar en beneficio de otro. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque cualquiera de nosotros tiene un ministerio de parte de Dios. Cuando nosotros ejercemos dones, estamos trabajando en un ministerio, en un servicio, en un trabajo que lleva beneficios a otro. El ministerio de música trabaja en un beneficio para ayudar a la iglesia a alabar a Dios a través de la música en el culto. El ministerio, por ejemplo, de tesorería es un trabajo de beneficio para la iglesia para ayudar a mantener los dineros en orden. Y así con cada uno de los ministerios que hay. Cuando hablamos de diáconos, hablamos de servidores en general que trabajan para el beneficio de la iglesia, el beneficio de otros hermanos. Entonces, hermanos, cuando nosotros hablamos del ministerio del Espíritu Santo a Cristo, es el Espíritu Santo sirviendo, trabajando para el servicio de Cristo, para que Cristo pueda cumplir con la labor que el Padre le encomendó. Insisto en esta idea. Si para Cristo era necesario la presencia del Espíritu Santo para servirle, ¿cuánto más para nosotros? ¿Cuánto más es necesario que entendamos nosotros cómo es que el Espíritu Santo nos sirve? Para disponernos en sus manos, para dejarnos ser servidos y no ocupar una falsa humildad de que no, ¿cómo me va a servir a mí, yo que soy un pecador? No debemos abusar de una falsa humildad. Entonces hoy día vamos a ver, hermanos, varios pasajes donde vemos cómo el Espíritu Santo sirvió a Cristo, teniendo esta idea en mente que cuando hablamos de ministerio es un trabajo en beneficio o para beneficio de otros. ¿Ya? Entonces vamos con lo primero que hizo el Espíritu Santo en favor, en beneficio del Señor Jesucristo. Lo primero que hizo fue profetizar sobre los ministerios del Señor Jesús. Vamos a ver Isaías 11, no vamos a revisar por obviamente temas de tiempo todos los pasajes que están, que están ahí anotados, usted los puede revisar después, aprovecho de recordarle que una vez que es publicada esta enseñanza en la página, también se publican los apuntes, entonces ahí usted lo puede anotar si es que ya no lo está anotando, pero Isaías 11.2 nos muestra, nos enseña. Entonces dice, esto es obviamente una profecía del Señor Jesús. Dice Isaías 11, 1 y 2. Entonces un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago dará fruto de sus raíces y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Esta es una profecía del Señor Jesucristo, una profecía no solamente de que iba a brotar, de que iba a aparecer el Salvador, el Mesías, sino que también cómo el Espíritu Santo le iba a servir, proveyéndole conocimiento, sabiduría, inteligencia, poder, etc. El mismo pasaje que leíamos ahí en Isaías 42, 1, en la introducción. He puesto sobre él el Espíritu Santo, manifestando cómo es que el Señor Jesús iba a desarrollar su ministerio con la ayuda del Espíritu Santo.
Entonces, en todos estos pasajes vemos cómo se menciona que va a aparecer el Mesías, que va a haber un Salvador. Y eso obviamente fue inspirado por el Espíritu Santo a través de los profetas de Isaías, de Zacarías, entre otros. Entonces, lo primero es que, ¿por qué vemos que esto es un ministerio del Espíritu Santo a Cristo? Porque le preparó el camino, hizo que los demás estuvieran atentos a la manifestación del Salvador, a la manifestación de aquel Mesías que había sido prometido desde Génesis 3 en adelante, que iba a derrotar la serpiente, que iba a derrotarla, iba a poner paz entre el hombre y Dios. Entonces, el Espíritu Santo lo primero que hace es profetizar sobre su ministerio, profetizar sobre el Mesías, y eso es un servicio porque le prepara el camino, pone la atención, hace que los demás estén atentos a la venida, más allá de que Isaías escribió por lo menos entre 400, 600 años antes del Señor Jesús, 600 si no mal recuerdo, y desde esa época ya profetizando sobre los ministerios del Señor Jesús, de su venida, preparando su camino, sirviéndole para preparar su camino. Segundo, arregló todo para esa concepción virginal y el nacimiento posterior. Mateo 1, 18 dice lo siguiente. Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que proveyó esa concepción virginal para que el Señor Jesucristo naciera de una mujer. Versículo 20 de este mismo capítulo. Pero mientras pensaba en eso, se le apareció en sueño un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo proveyó todo para que el Señor Jesús pudiera cumplir con la encarnación y poder venir a morir en la cruz para salvarnos. El Espíritu Santo no solamente anunciando su venida, anunciando su ministerio, sino que preparando para hacer realidad eso que había profetizado a través de Isaías 600 años antes. El Espíritu Santo sirviendo al Señor Jesús. Número 3. Descendió sobre él en el bautismo. Esto es un pasaje que ya hemos revisado, pero vamos a leer rápidamente Mateo 3, 13 al 17. Me voy a centrar en el versículo 16, donde dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Ese descender del Espíritu Santo como paloma tiene que ver, como ya lo vimos la semana anterior, con una imagen de justicia, con una imagen de humildad, cumpliendo toda justicia, como también lo dice el pasaje, mostrando que el Espíritu Santo descendía sobre él también, instaurando su ministerio, cumpliendo la profecía. He puesto mi espíritu sobre él estará mi espíritu. Isaías 11, Isaías 42. Para cumplir esa profecía y que Jesucristo a través de esta capacitación del Espíritu Santo pudiera cumplir con su ministerio, entendiendo que también era 100% hombre. Nos cuesta quizás comprenderlo a la luz de que Jesucristo también era Dios. ¿Cómo es que necesitaba el Señor Jesús esta, esta capacitación del Espíritu Santo? Bueno, porque también era 100% hombre. Y quizás ahí es donde entramos, como digo, en este conflicto de poder comprender eso que quizás nos suena un poco incongruente, pero es lo que nos manifiesta las Escrituras.
porque también lo dice Isaías 11, perdón, muy bien digo, Isaías 11, Isaías 42, que dice que los va a preparar, los va a entregar, les va a dar espíritu de conocimiento, de sabiduría, a través de que el Espíritu Santo va a estar sobre él. Entonces, tenemos estas primeras tres acciones, estas tres primeras obras de beneficio del Espíritu Santo hacia Cristo. Lo preparó para su ministerio, profetizó sus áreas de servicio, implementó esa concepción virginal y su nacimiento, y también descendió sobre él para capacitarlo, para autentificar quién él era. Número 4, lo ungió para predicar. Mateo 12, versículos 15 al 21. Dice, pero Jesús, Mateo 12, 15. Pero Jesús, sabiéndolo, se retiró de allí, y muchos lo siguieron y los sanó a todos. Y les advirtió que no revelaran quién era él, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, este es mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu y a las naciones proclamará justicia. No contenderá, ni gritará, ni hablará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea hasta que lleve a la victoria la justicia. En su nombre las naciones pondrán su esperanza. Noten lo que dice el texto. Sobre él pondré mi espíritu y a las naciones proclamará justicia. Para predicar, para anunciar el evangelio. Nosotros, hermanos, debemos de buscar para predicar, ya sea en la enseñanza, hablando quizás como liderazgo, como maestro, como pastor de la iglesia, buscar obviamente esa dirección del Espíritu Santo. Ustedes deben orar para que el Espíritu Santo a mí me guíe para poder enseñarles con mayor rectitud, con mayor dirección, con mayor fidelidad a la palabra. Pero también ustedes para poder anunciar las verdades del Evangelio, para predicar, y eso es algo que uno aprende en cuanto a lo que es la enseñanza efectiva o la predicación fiel, que es a través del Espíritu Santo que somos guiados. Si Él escribió, si Él inspiró las escrituras, cuánto más Él nos puede alumbrar para poder comprender lo que Él mismo inspiró. En el caso de ustedes, para proclamar los evangelios, déjense guiar por el Espíritu Santo, no por sus capacidades, no es que yo aquí, yo allá, es a través de la capacitación sobrenatural del Espíritu Santo. Dios lo necesitó, Jesucristo, perdón, lo necesitó. ¿Cuánto más nosotros lo necesitamos? Pero así también el Espíritu Santo sirvió a Cristo. Quinto, lo empoderó. Aquí mismo en este mismo capítulo, Mateo 12, 28, dice, pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Jesucristo diciendo, si yo los expulso, lo hago por el Espíritu de Dios. Él lo capacitó, Él lo guía, Él le da poder, lo hace una obra de beneficio en Jesucristo para que tenga la autoridad y el poder para echar fuera demonios. Entre tantas otras cosas que Él hizo, milagrosas por supuesto. Estamos hablando del ministerio terrenal de Cristo. Jesucristo en la eternidad, siendo el mismo Dios, no despojándose de sí mismo, obviamente tiene toda la autoridad y todo el poder, pero en su ministerio terrenal era necesario que el Espíritu Santo le sirviera. Y lo está sirviendo, lo empodera, lo unge y también lo llena, que es un mandato que a nosotros se nos da de ser llenos del Espíritu. Lo vemos como ejemplo en el Señor Jesús. Si el Señor Jesús lo hizo, ¿cuánto más nosotros tenemos que hacerlo, hermanos? El ministerio del Espíritu Santo a Cristo. Lucas, capítulo 4, versículo 1. Me voy a centrar solo en el 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo.
Esto parece algo increíble. ¿Cómo el Señor Jesús, siendo el Señor Jesús, estaba lleno del Espíritu Santo? Estaba en un ministerio terrenal, 100% hombre. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros buscando ser llenos del Espíritu Santo? Si el mismo Señor Jesús lo necesitaba. Lo ungió, lo empoderó, lo llenó. También al Señor Jesús, el Espíritu Santo lo dirigió. Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces, Mateo 4:1, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu Santo lo dirigió, lo llevó, le abrió camino, le decía dónde ir y dónde no ir. ¿Cuánto estamos necesitados nosotros de esta misma dirección? El Espíritu Santo se regocijó con él. Lucas, capítulo 10, versículo 21. 10, 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Imagínense, esto que nosotros estamos entendiendo, hermano, a través de esta serie y todo lo que hemos estudiado a lo largo de todos los estudios bíblicos, todas las series expositivas que hemos desarrollado los días domingos, son muchas enseñanzas que Dios ha escondido de los sabios y los inteligentes y nos las ha revelado a nosotros. El Señor Jesús se gozó en el Espíritu por esa realidad. Y muchas veces nosotros, cuando entendemos algo de la Escritura, es como, qué lindo, lo entendí. Y sería, en vez de gozarnos, de llorar porque estamos entendiendo realidades espirituales eternas, gozándonos en el Espíritu. Pero miremos, el Señor Jesús se regocijó en el Espíritu, lo guiaba, lo dirigía, se regocijaba con él. El Espíritu Santo sirviendo al Señor Jesús. 9. Lo ayudó a ofrecerse para la crucifixión. Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Dice, Hebreos 9:14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? El Espíritu Santo ayudándolo en la humanidad de Cristo a ofrecerse, a cumplir con el objetivo de llegar a la cruz. Veamos lo relevante que desde el inicio, previo al que el Señor Jesús comenzara su ministerio terrenal, anunciando los 600 años antes, lo ayudó, lo guió para cumplir con el mandato de nacer de manera virginal. Lo ayudó para iniciar su ministerio en el bautismo, lo ayudó, lo empoderó, lo dirigió durante su ministerio, lo ayudó para cumplir ese propósito final en el cual había venido de llegar a la cruz. Un actor relevante en cada una de las etapas del ministerio de Cristo. Y también, incluso para levantarlo de los muertos. Romanos, carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 4. Y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos,
nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo fue que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesús. Y ese mismo Espíritu es el que nos da a nosotros vida estando muertos en delitos y pecados. Entonces, hermanos, veamos que a lo largo de las Escrituras vemos cómo el Espíritu Santo fue un actor relevante, presente, poderoso en cada una de las etapas del ministerio del Señor Jesús, en su ministerio terrenal, previo, en el momento de nacer, en el momento de iniciar su ministerio, durante su ministerio, para llegar a la cruz y levantarlo de los muertos. El Espíritu Santo estuvo ahí con él, guiándolo, haciendo todo lo que acabamos de ver. Un actor muy relevante, muy relevante. Entonces, ¿qué concluimos respecto de los ministerios del Espíritu Santo hacia el Señor Jesús? Primero, que el Espíritu Santo lo ministró de muchas maneras, no solo de una, sino que de muchas maneras. Él es Espíritu Santo, tiene todas las capacidades, todos los atributos para servir de muchas maneras a Cristo a través al menos de estas 10 acciones que hemos visto recién. Como lo he mencionado, el Espíritu Santo tuvo una acción importante, relevante, principal en el ministerio de Cristo. Jesucristo mismo, siendo Dios, necesitó del servicio del Espíritu Santo, mostrando además esa intimidad, esa conjunción de la Trinidad entre el Padre, Jesucristo haciendo todo lo que el Padre le decía, el Espíritu Santo guiando a Jesús para cumplir lo que el Padre decía, una complicidad hermosa entre las tres personas de la Trinidad para cumplir con un propósito, para cumplir con la voluntad del Padre. Ahora, hermanos, algo que me adelanté a decir en el inicio, pero quiero concluir con esto y dejarlos meditando hasta nuestra próxima sesión. ¿Cuál es el rol que juega hoy el Espíritu Santo en la vida de los creyentes, en la vida de la iglesia? Si vemos que para el ministerio del Señor Jesús acá en la tierra, el Espíritu Santo fue tan relevante, tan principal, ¿cuánto más lo tiene que ser para nosotros? ¿Cómo es que las Escrituras nos revelan, cómo nos enseñan las Escrituras que nos sirve el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo también sirve a los hijos de Dios, a los creyentes, a ti, a mí, para cumplir con el ministerio que Dios nos ha entregado. El Espíritu Santo también nos ministra. ¿Cómo? Será tema de las próximas sesiones, al menos de las dos que siguen. Pero veamos, hermanos, cómo es que el Espíritu Santo pasa a tomar o no pasa a tomar. El Espíritu Santo tiene una faceta primordial en la vida del ministerio del Señor Jesús y por conclusión, más allá de haberlo visto, importante también para nosotros. No podemos dejar al Espíritu Santo de lado. Debemos comprenderlo de una manera bíblica para que el ministerio del Espíritu Santo en nosotros se haga conforme a la voluntad de Dios, no imponiéndole cosas, no diciendo que hace cosas que el Espíritu Santo no hace, manifestando lo que las Escrituras dicen. Por eso hemos ido avanzando paso a paso. ¿Qué es una persona? ¿Cómo se llevan con la Trinidad? Sus atributos, su intelecto, sus sensaciones, las metáforas, entendiendo, yendo paso a paso para ir avanzando en esto y comprender lo importante que es para tu vida cristiana y para la mía, para la vida cristiana de todos los hijos de Dios. Y debemos comprender eso. Y debemos, hermanos, al concluir este estudio, toda esta serie que vamos a desarrollar, tener una vida espiritual mucho más plena a través
no solamente de vivir en sujeción al Espíritu Santo, comprendiendo su ministerio, sino que también cómo es que debemos dejarnos llevar por la palabra de Dios, porque es ahí donde encontramos toda esta verdad. Entonces, hermanos, esto es muy importante. Como les decía la vez anterior, todos estos no pueden quedar como temas separados, debemos ir conectando los unos temas con otros para que podamos llegar a la gran conclusión final de cómo es que nos sirve, cómo es que debemos vivir la vida cristiana, cómo es que debemos someternos al Espíritu Santo para una correcta y bíblica comprensión de lo que es el Espíritu Santo, cómo nos ayuda y cómo nos ministra, cómo es que debemos de vivir en el Espíritu, caminar en el Espíritu, etcétera, etcétera. Que Dios nos ayude para comprender cada día más lo que su palabra nos enseña. Te voy a invitar que inclines tu rostro, oremos para concluir la sesión del día de hoy. Padre bendito, te agradecemos en esta noche por este tiempo. Te agradecemos por poder estudiar tu palabra y por, tal cual como le sucedió al Señor Jesús, gozarnos. Gozarnos, Padre bendito, porque estas verdades tú has decidido en tu voluntad revelarnos a nosotros. Gracias por poder estudiar la persona del Espíritu Santo, entendiendo que hay tantos que cometen tantas atrocidades, herejías, por no comprender lo que tú has dejado en tu palabra. Y hoy día nosotros, siendo no más importante que ellos, nos permites estudiar y entender cómo es el Espíritu Santo, también cómo sirvió a nuestro Señor Jesús y de alguna manera esa importancia y relevancia que también tiene que tener en nuestra vida. Te agradecemos, Padre bendito, por este tiempo. Gracias por este estudio. Te alabamos, te bendecimos y te rogamos que nos guardes en esta noche para tener un buen descanso. Te bendecimos, Padre Santo, y te alabamos a través de los méritos de tu Hijo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén.